Buenos días, soy Carlos María Vilas, soy abogado y cientista político y durante los últimos 50 y tantos años he trabajado en el terreno de las políticas de desarrollo, en el análisis e involucramiento en procesos de cambio social e institucional. Desde el inicio de ese ciclo, me dediqué al estudio y al desarrollo de políticas, de lo que ahora se llaman políticas públicas, y que algunos autores siguen llamando políticas de Estado. Es como la mayor parte de las opciones que se abren a un joven graduado que se dedica a lo que le interesa, cruzado por la demanda de sus habilidades. Y a mí me tocó especializarme desde el punto de vista o desde el campo de la teoría y la ciencia política al desarrollo, implementación, diseño, evaluación de políticas públicas, que es el modo en que el Estado, a través del gobierno, se involucra con los objetivos que persigue la sociedad. Y eso me tocó desarrollarlo en una variedad relativamente grande de problemas y de países, tanto en América Latina como en algunos países europeos y en organismos de cooperación internacional, fundamentalmente de la cooperación nórdica, de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, al desarrollo de algunos países de América Latina. ¿Qué son las políticas públicas? Son acciones que se desarrollan por los gobiernos para encarar cuestiones que son consideradas problemáticas. Cuando una cuestión es problemática, y esto parece un poco un círculo vicioso, una cuestión es problemática cuando un gobierno o un actor relevante la incorpora a su agenda de trabajo. No es la primera vez que grandes definiciones que son el sustento de disciplinas científicas convencionalmente llamadas duras, tiene en su origen una petición de principio o un círculo vicioso, como se dice. Pensemos en la física, en las matemáticas, en la física, básicamente. Es decir, que parte de un concepto de punto y de recta. ¿Qué es la recta? La recta es una sucesión indefinida de puntos. ¿Y qué es el punto? Es la intersección de dos rectas. Ahora, si nosotros nos quedamos en la coherencia o incoherencia lógica de la definición, no avanzamos. Pero la humanidad ha avanzado desde entonces. Y lo mismo pasa con las políticas públicas. Cuando algo se convierte en un problema, bueno, cuando por la presión de la sociedad o por la orientación política propia del elenco de gobierno, se convierte en un tema al que es necesario dedicarse. Y en este sentido, las políticas públicas o políticas de Estado son un modo de diálogo, de vinculación, de intercambio entre el sector público, entre el Estado y la sociedad. Ahora, la sociedad es muy variada, muy diversificada, y no todos los actores de la sociedad tienen el mismo peso o la misma gravitación. Es decir, la sociedad no es un terreno plano. La sociedad está llena de desigualdades, de diferencias. Hay grupos con más poder o más formación o más recursos que otros. Y los estados intervienen en ese mapa de desigualdades sociales, sea impulsando los objetivos y los intereses de algunos sectores o siendo más receptivo
a las demandas de algunos sectores que a otras, o bien estimulando la formación de actores que no existían o que no existían de esa manera. Un tema que ustedes saben sin duda mucho más que yo, el tema de la agricultura familiar. El agricultor familiar es una realidad, pero es también una creación institucional del Estado. ¿Por qué agricultura familiar y no agricultura campesina? ¿Por qué no simplemente pequeño y mediana producción agropecuaria? Porque cada nombre tiene resonancias diferentes, tiene resonancias distintas y llega más a algunos actores que otros. Y en la medida en que un gobierno, un Estado, independientemente de que se origine en la opción electoral democrática de algunos sectores y no de otros, pero debe representar a todos y a todas. Entonces, tiene que manejar el diseño de sus políticas, la nominación de sus políticas de manera que llegue a mayor cantidad posible de involucrados. Y todos los agricultores son familiares, aunque algunos más que otros. Entonces la especificación después clarifica detrás de ese nombre genérico qué es lo que hay de específico. La agricultura familiar se refiere a pequeños agricultores de subsistencia, pero no solo de subsistencia, que no tienen capacidad de incidencia en los mercados en los que operan, y no se refiere a los grandes actores de la agroexportación, de las grandes extensiones de tierra, es decir, de las grandes organizaciones corporativas que dominan el sector agropecuario y que por lo tanto son interlocutores privilegiados del poder gubernamental. Entonces, esas son las cosas que estudian las políticas públicas. Es decir, quién hace qué, como dijo un autor de hace muchos años, qué hace qué, quién hace qué cosa, cuándo y cómo la hace. Y uno agrega, ¿y para qué la hace? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo? Porque el análisis de las políticas públicas no es solamente un análisis técnico, a ver si están convencionalmente bien hechas o mal hechas las políticas, sino cuáles son los objetivos que persigue. Porque una política puede estar muy bien hecha técnicamente y conducir a resultados desastrosos porque los objetivos que persigue no son buenos. Esto implica entonces que tenemos que estar atentos a quienes ejercen la interlocución desde el Estado y desde la sociedad. Porque así como dije hace un momentito que la sociedad no es un terreno plano, ni es un todo homogéneo, el Estado, más allá del formalismo, tampoco lo es. El Estado es una realidad y el gobierno es una realidad muy diversa. Institucionalmente, porque normalmente una misma política pública convoca la intervención de más de un sector o más de una estructura gubernamental. Una política de educación no es solamente una política del Ministerio de Educación. Una política de acceso a la información pública no es solamente una política de un determinado organismo. Ahí se mueve un plexo muy amplio de instituciones. Y los actores de la sociedad civil tienen también expresión y representación, a veces, de hecho, dentro de esas estructuras del gobierno nacional o del gobierno provincial. Del mismo modo que en el ejemplo que daba recién sobre la agricultura familiar, el Estado interviene en la sociedad civil configurando, nombrando a determinados actores. Es decir, si el Estado define el problema del consumo de drogas ilícitas como la guerra contra las drogas, ya está instalando un tema, no como de incumbencia sanitaria o de salud pública, sino como un tema delictivo. Entonces, en vez de manejarlo con profesionales de la salud, con instituciones de investigación en materia de salud, con psicólogos, etc., lo estamos manejando con fuerzas de seguridad.
Entonces, el modo en que nosotros configuremos la política va a determinar quiénes son los actores relevantes y el modo en que se va a llevar adelante esa política. En una sociedad como la Argentina, tan dependiente de las estructuras dominantes en los mercados internacionales, sobre todo a partir de la llamada globalización y la financiarización de la economía, esto agrega una problemática adicional. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de variables, de aspectos, que el país no controla. O que por lo menos tenemos que adaptarnos a ellas. Inclusive en temas tan sustanciales como son los rubros de exportación, que son los que nos proveen de recursos para asignar a objetivos de desarrollo y de bienestar. Argentina, en materia de soja, de trigo, de maíz, no fija precios en el mercado internacional. Nosotros no somos como Brasil o Colombia en el caso del café. Nosotros tomamos precios. Y tomamos los precios que se fijan en mercados que no controlamos. Entonces, eso reduce la capacidad de negociación y el margen de decisiones que podemos tomar y los recursos a los cuales podemos apelar. De ahí la relevancia de una institución como la de ustedes, que trabaja para mejorar las condiciones de inserción de Argentina en esos mercados que a veces no son tan esquivos. Pero bueno, estos son algunos de los temas que están abiertos al estudio de las políticas públicas. Y yo me alegro de que ustedes están interesados en estos temas. Muchas gracias y mucha suerte.